Bueno, pues ya estamos aquí con Jorge Pedro Uribe Llamas, que nos la hizo cardíaca, nos la hiciste cansada, ya estábamos listos y listas, y de pronto dijiste, no, espérenme tantito. Así que, oye, yo me lo leí 2 veces y varios de aquí, para que no se me olvidara, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en este tipo de libros, y ahora vamos a hablar de él, descubres cosas nuevas cuando lo vuelves a leer porque hay tantas anécdotas y tantas cosas en las que fijarse, y como buen cronista eres muy detallista, que entonces en lo que no caía yo en la cuenta la primera vez, en la segunda lo hice. Así que muy disfrutable en las dos ocasiones. Qué bueno. Sí, la verdad es que sí. Y aquí vas a ver a todos los que, a ver, déjame ver, a todos aquellos que se están conectando, que son la gran mayoría, bueno, somos, ya sabes, una comunidad que se hace llamar Escritores en Construcción, y muchísimos de los que están aquí y de los que te verán después son parte de un taller de escritura creativa que yo doy en la Ibero. Y ya dije, luego hago examen de todo lo que vamos a ver hoy contigo. ¿Por qué? Porque me interesa muchísimo a mí robarte 5 minutos y después, si estás de acuerdo, que sean los demás quienes te pregunten porque hay mucha inquietud por conversar contigo. Entonces, lo que yo te quería preguntar en estos 5 minutos, así como de introducción, es, ¿qué es este libro? ¿Es de historia? ¿Es crónica? ¿Es ensayo? ¿Es una mezcla y salió? ¿Dónde podrías tú, o cómo podrías catalogar este libro? Porque a mí se me hizo de los tres. Esa idea de categorizar, de escoger una categoría, colocar en determinado cajón a un autor, un libro, eso es un asunto de las librerías, de las grandes librerías que necesitan acomodar sus productos en la librería y entonces ponen, aquí va lo de ensayo, aquí Ah, va lo de biografías, acá va la narrativa. Y en consecuencia, las editoriales también funcionan así. ujú. Hay sellos que están dedicados a la narrativa, sellos que están dedicados a la poesía. Lo bueno de la crónica es que uno puede saltarse esas categorías y, y la crónica es un género de géneros, un ornitorrinco, y entonces te permite desafiar ese sistema de categorización de las librerías y de las editoriales. A mí me ha sorprendido ver que mi libro lo colocan en la sección de historia, por ejemplo, en Gandhi, Ajá. porque no es un libro de historia. Sin embargo, la editorial que es crítica, el sello que es crítica, Ujú. pues es un libro, es un sello de ensayos. Entonces, de hecho es el sello académico de Planeta. Entonces, o sea, podría parecer que es un libro de índole académica. Ahí se publican a científicos y lo que yo hago no es exactamente académico para nada. Sí que tiene sus notas de pie de página y su bibliografía y sus referencias, pero no es un libro académico, es más un libro ensayístico, Ujú. pero también periodístico y con mucho de narrativa, como seguramente habrán descubierto quienes lo han leído. Sí, a mí esto de catalogar tampoco me parece una buena idea porque ya estás definiéndolo y en la definición lo cierras, ¿no? Lo encorsetas. Entonces, a mí se me hizo mucho, pensaba mucho en la crónica. Yo te considero un muy buen cronista, pero también me encantaba cuando se iba rumbo al ensayo y divagabas y hacías otro tipo ya de aproximaciones y tal. Y lo que yo te quiero preguntar ahí es si tú pudieras dar el hilo conductor, o sea, ¿cómo fue? Porque además exaltas a diferentes lugares, o sea, te vas a París, pero regresas, pero la Ciudad de México, pero Aguascalientes, pero ¿cuál sería ese hilo conductor entonces que pudiera como darle ahí, bueno, vamos a ponerle un moño a esto, porque sí tiene como diferentes, como muchos espejos. Es muy sutil el hilo conductor. En ocasiones es súper explícito y evidente, pero otras veces
se necesita prestarle atención durante la lectura porque saltar de París a Chimalhuacán o de Chimalhuacán y volver a Moctezuma parece arbitrario, parece sacado de los pelos, pero siempre hay el lector atento se dará cuenta por qué lo estoy haciendo. Siempre hubo un cuidado muy fino para justificar. A continuación me voy a Aguascalientes, ahora voy a hablar de Campeche, de Doña Marina, la Malinche, voy a brincar a las exoservidoras del centro histórico. Sí, sí. Generalmente la clave está en las últimas líneas de cada segmento que ya te dan la pista, te dan pie hacia dónde voy. Así funciona el pensamiento, esa ha sido mi idea. Así funciona el pensamiento. Va uno caminando por la calle y uno empieza a pensar de cómo estará mi mamá, le voy a llamar. Llamar, no he pagado el teléfono. No he pagado el teléfono porque no me han pagado esa deuda que tienen conmigo. Le voy a llamar a esa persona. ¿Cómo conocí yo a esa persona? Y entonces en 4 segundos ya incluiste temas que aparentemente no tienen nada que ver. Así funciona el pensamiento. Lo que yo he hecho acá es hilvanar, poner a través de un hilo conductor muy fino historias que de alguna forma, no siempre se nota a la primera, tienen todas que ver con, con el tema central del libro, que es las diferencias. ¿Dónde empiezas tú? ¿Dónde acabo yo? ¿Qué diferencia hay entre pasado y presente? ¿Quiénes son ellos y qué relación guardan con nosotros? Ellos y nosotros, aquí termina este tema y aquí comienza el siguiente. Ese es un tema que a mí me interesa mucho porque es la raíz del pensamiento fascista tan habitual tan lamentablemente habitual en nuestro momento histórico. Entonces, me interesaba poner en duda esas fronteras y en ese sentido podría ser un libro difícil de leer cuando no le presta uno atención, pero cuando lo lees una segunda o tercera o cuarta ocasión o dentro de 20 años, vas a descubrir cosas que no habías visto en la primera. Todo está perfectamente calculado. Todo está fríamente calculado en tu libro. Muy bien. Oye, ¿todos podríamos ser cronistas? Desde luego, porque todos vivimos hechos verídicos, todos vivimos hechos reales, todos los días nos enfrentamos a acontecimientos, no a los grandes acontecimientos históricos, sino a lo que Georges Perec llama lo infraordinario. Todos los días preparamos la cafetera, todos los días abrimos las ventanas de la habitación para orearla, todos los días extendemos la toalla para que se seque, pero también salimos a la calle y observamos otros rostros, otras miradas, nos tropezamos con alguien, nos encontramos con alguien que no habíamos visto. Total que al final del día, cuando uno apaga la luz y uno piensa en todo lo que pasó durante la jornada, uno dice, caramba, si pasaron muchas cosas. Parece que no pasó nada extraordinario, pero pasaron muchas cosas. Y uno podría escribir una crónica de todos esos hechos verídicos que le ocurrieron a uno a través del tamiz de la propia narrativa, porque uno reacomoda lo que le pasó. Claro, y entonces con esto que estás diciendo, en realidad el hecho histórico no es que pase a segundo plano, pero lo que trasciende es el detalle. O sea, si te vas al detalle, entonces sí estás como cazando, ¿no? Pescando todas esas cosas que sí pasan en tu día a día. Sí, hay un flujo de conciencia que no para y que nos cansa y por eso en la noche tenemos sueño, porque todo el tiempo estamos pensando, nunca paramos de pensar y ese pensamiento está lleno de sucesos, de acontecimientos, de ideas, de personajes, de interacciones. Entonces pasan tantas cosas en un día, no tienen que ser los grandes acontecimientos. Y yo soy partidario de que el cronista o el periodista o el escritor en un sentido amplio no tiene por qué concentrarse exclusivamente en los grandes acontecimientos, Exacto. sino que pueda con poner el ojo en el detalle, en lo que le pasa a uno, porque así como dijo Alfonso Reyes, entre todos lo sabemos todo,
pues yo diría que entre todos lo vivimos todo. Entonces, imagínate si cada quien llevara un diario de lo que le pasó en la jornada, pues en ese momento nos volvemos cronistas. Sí, sería maravilloso. Hay algo que yo siempre converso con mis alumnos de escritura y es que he dividido el tiempo creativo, el tiempo que uno dedica a escribir, en dos. Lo primero que le llamo tiempo blando y el segundo tiempo duro. El tiempo blando es precisamente ese, cuando estás haciendo tu vida cotidiana, te preparas un café, sales a la calle, es blando porque estás viviendo lo que después en el duro te vas a poner a trabajar. Entonces, ese blando que parece que no estás haciendo nada y que no estás escribiendo y que no estás creando, es el tiempo que necesitas para después sentarte y chum, que salga, ¿no? ¿Cómo haces tú? Porque me fascina algo en tu escritura y es, bueno, primero que nada me encanta tu forma, tu humor, tu manera de ver las cosas como son, ¿no? Algunas veces te va bien, algunas veces no te va tan bien como quisieras en todas las aventuras que nos cuentas, pero ¿cómo haces tú para rescatar todo eso? Porque me impresiona la cantidad de imágenes y te decía de detalles y tal. Ese tiempo blando tuyo es increíble, o sea, estás todo el tiempo almacenando, ¿qué haces? Por eso duermo también, mi cabeza no para. Realmente a veces parece que estoy distraído, comiendo mi taco en la taquería con los amigos, pero yo realmente estoy escuchando. Los cronistas, los periodistas en un sentido amplio, somos como espías. Parece que no, pero estamos tomando nota de todo porque somos muy curiosos. Entonces, hay una palabra que mencionó alguien y tomo nota de ella. Observo algo que está pasando con el señor que sirve los tacos, ah, y esa imagen se me queda en la retina, por así decir, etcétera. Y luego mi tiempo blando se divide en dos, porque primero tomo notas, no en una libretita romántica como en el siglo XIX. Ahora tenemos un smartphone y entonces en las notas del teléfono Ajá. estoy todo el tiempo escribiendo. Parece que estoy chateando, pero no, estoy escribiendo. La camisa era tal, la frase que me llamó la atención fue esa, etcétera. Y luego la parte dura, que es la parte última, la parte que menos hacemos los escritores, que es ponernos a teclear. Sí, ¿No? Luego se cree que los escritores estamos todo el tiempo tecleando. No, eso es lo que menos hacemos. sí. Ya parte dura, pues es volcar esas ideas, esas estructuras, esas imágenes, esas palabras, esos adjetivos que nos llamaron la atención. Y luego hay otra parte blanda en la que yo estoy piense y piense en aquello de lo que escribí. Entonces pienso cómo podría mejorarlo, si ese adjetivo fue el correcto, si esa frase no debería estar antes que la anterior. A mí me sirve mucho escuchar música en vivo, ir a la orquesta, o ir al teatro, o ir a un espectáculo que me obliga a estar callado observando. Y entonces hay como en segundo plano están funcionando las apps que parece que están apagadas Sí, sí, en sí. la parte de mi cabeza y estoy procesando mientras que la parte delantera, la conciencia, está prestando atención al espectáculo o a la vida cotidiana, pero todo el tiempo estoy procesando, ay, creo que esa palabra la voy a cambiar. Entonces, al día siguiente me pongo en la computadora y subsano. Y así durante mucho tiempo, o sea, yo soy muy aprensivo y no me desapego de un texto, sino hasta que de plano me estoy volviendo loco y digo, ya lo voy a dejar así como está, porque todo texto es susceptible a seguir siendo maleado. Siempre, claro, o sea, no podrías darle fin a un texto si no pusieras voluntad para hacerlo. Porque eres de los que cuando sale tu libro, es tu tercer libro, ¿verdad? Eres de Sí. los que cuando sale lo lees y dices, ay, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no le puse? ¿O no? O dices, No, ya, curiosamente pasa en mi cabeza que la cabeza se resigna y dice, bueno, ya no puedes hacer nada, entonces más vale que lo bien mires, porque ya está hecho. exacto. Y entonces lo veo y está mal que lo diga, pero yo me siento muy bien con el resultado. Yo digo, ah, mira, qué bien. O sea, como que yo mismo me río porque pienso, ya se me había olvidado que había puesto esta frase o esta letra de una canción o este guiño, este chistecito, esta referencia, esta aliteración. Entonces Sí. como que pienso, ay, ojalá alguien la pesque y no sea yo el único, pero sí termino complacido
a grandes rasgos, porque uno nunca termina del todo complacido claro. con lo que ya es. Qué bueno, pero fíjate que eso que decías cuando parece que la mente le das un descanso y empieza a trabajar ya de otra manera, ¿no? A mí me pasa cuando me baño. Por eso, a veces, cuando no se me ocurre, pues me baño 3 veces al día o así, porque es como cuando de pronto ya le das como que esa pausa, y dices: a ver, ratón, bájale", y entonces llega algo, llega lo que estaba ahí y que por tanto, ¿no? Estarle pisando al freno, no podía salir. Entonces, me encanta que todo esto que nos has compartido, espero estén tomando nota. Y ahora sí, tenemos unos 40 minutos con ustedes y Jorge Pedro para todo lo que quieran preguntar. ¿Te parece bien? Claro que sí, los escucho. Venga, pues a ver, déjame poner aquí Mira, Luz María Silva. ¿Cómo estás, Luz Mar? Hola, buenos días. Buenos días. Pues qué bueno que nos volviste a convocar. La verdad es que la primera vez no lo había leído y se me antojó. Entonces ya hice la tarea. Muy bien. Entonces, felicidades para ti y felicidades para el autor. A ver, varias cosas, Jorge Pedro. Te felicito por 2 cosas. Porque tu libro es muy divertido y porque estás muy enterado. Entonces me gustó mucho, como ves, porque le quitas, como explicaste ahorita, lo lineal a la literatura. Pero me pregunto una cosa, ¿por qué las crónicas siempre tienen narrador? Entonces, como que me salta un poco porque pienso que es un cuento, pero está bien hecho. Eso me saca de onda un poco, la verdad. Mi escritor favorito es Salvador Novo. Entonces, para mí eso es una crónica y tal vez eso me distorsiona. Y la otra es una sugerencia. Como me di cuenta que nos iba a gustar tu libro, lo compré en papel, no electrónico. Y entonces la percepción es diferente. En algunos casos pones como una cosa de otro color. En el papel casi no se observa. Entonces te sugiero poner una tipografía diferente para que uno se dé cuenta. Y luego las fotos de papel muy fino, o sea, con mucha resolución, como que pierden en la impresión. Se ven mejor las corrientes, curiosamente las de periódico y eso. Entonces no sé si hay que buscarle un intermedio, porque pues todavía sigue existiendo el mercado de libros en papel. Y otra vez felicitarte. ¡Cuánta cosa! Muchas gracias, muchas gracias. Pues esas son decisiones de la editorial. Ellos deciden el papel, deciden Uno todo eso. paga, uno Yo no manda. tengo, yo No, no uno tengo, manda. no Uno tengo es el injerencia. autor. Ay, perdón. Claro. Y pues Salvador Novo es muy gracioso. La crónica tiende a ser graciosa, ¿verdad? Luego la crónica se ha vuelto muy ceñuda, muy seria, muy, no sé, yo siento que sin que se vuelva una comedia, pero yo sí creo que la crónica se puede dar el lujo de ponerle un poquito de glutamato monosódico a lo que está escribiendo, porque de escribir con media sonrisa, ¿no? Y qué bueno que lo has disfrutado y te agradezco mucho tus comentarios. Y bueno, lo del narrador que dices, qué inteligente observación. Hay un narrador que está contando lo que pasa en la caída de Tenochtitlan, la conquista, desde que Cortés y los suyos llegan a Cozumel, salen de Cuba, su camino, llegan a Tenochtitlan, etcétera. Pero luego brinco a la primera persona y estoy yo hablando, ¿no? Entonces sí podría parecer un brinco ahí, como un desajuste, pero es intencional. La idea es que aquí está la parte histórica, aquí está la parte de la crónica, ¿no? Aquí soy yo el que está hablando, el narrador soy yo, y aquí el narrador es una voz en tercera persona. Eh, que bueno, el tema del narrador siempre da para hablar mucho, ¿eh? Podríamos hablar muchas horas acerca de las voces y los narradores y todo eso. Entonces, agradezco que lo hayas notado. Marta Colín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me encantó el libro, lo disfruté muchísimo, pero también lo sufrí mucho. Lo disfruté muchísimo por todos esos cambios que haces de escenario y que sí, en algunos sí notaba yo cierta relación, en otros como que sí me perdía yo, ¿no? Y lo sufrí porque aquí me da mucha pena confesar mi ignorancia. Había palabras que yo no tenía idea qué eran. Entonces lo estuve leyendo con el diccionario junto y checando pues todo lo que yo no entendía, ¿no? Entonces también aprendí mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted me acaba de hacer un cumplido sin saberlo. Que alguien lea mi libro con un diccionario al lado me parece precioso, porque a veces sí es intencional usar arcaísmos, palabras raras, eh, neologismos. Me gusta enriquecer el lenguaje con palabras que no son de uso cotidiano, entonces qué bueno que usted lo notó. Y sí, es un libro que se puede gozar, pero también se puede sufrir porque hay tanta información y es tan denso que exige muchísima atención. Hay partes en las que has leído 3 líneas y ya tienes 4 dudas, eh, 8 cosas que no sabes, búsquedas en el diccionario, esto es un guiño hacia quién sabe qué, esta parte no la entiendo, exacto. Y es a propósito, es a propósito. Todas las Usted, hojas están marcadas con algo. Mira usted nomás. es una lectora muy atenta y va a ver que cuando lo vuelva a leer dentro de unos años, unos meses, va a entender cosas que ahora no entendió, etcétera. Por ejemplo, no sé si usted o alguien más pescó las letras de las canciones que están ahí metidas Sí. sin Sí. comillas, itálicas, ni nada, ¿no? Sí, Por había ejemplo, canciones también de origen israelita, ¿no? hay de todo. Había, por Que ejemplo, anduve investigando porque no entendía la traducción, andaba yo buscando, pero pues no. Pero sí, eso también me pareció muy interesante. O sea, metes cultura de muchos lugares, ¿no? Y lo obligas a uno a ir siguiendo el hilo e investigar de qué se trata, ¿no? Entonces, es también un libro como muy retador, ¿no? sí, es Pero retador. muy bueno, muy bonito. Muchas gracias. Yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo algo sobre la Malinche, en el radio estaba sonando una canción que decía reina, esclava o mujer, y dije, pues ahí está, la Malinche, reina, esclava o mujer de la conquista. Y luego hay gente que lo ha pescado y me manda la foto y me lo manda por privado, y digo, qué simpático que alguien lo pescó, porque es una letra de una canción, aunque no esté en itálicas ni en cursivas. Ay, no, bueno, qué maravilla. Es que te voy a decir algo, ¿eh? ¿Quién de aquí leyó el libro de Jorge Pedro en silencio, sin distracciones, desconectó el teléfono y se fue a un lugar donde no lo molestara nadie? De veras, tienes que estar, es como dices, a ver, espérate, me regreso, no, pero ya le agarré la onda, por eso se fue, vino. O sea, sí es como un juego, o sea, eso de co-crear contigo se dio, se dio. A ver, Tavi, Alonso, ¿cómo estás, Tavi? Buenos días. Antes que Hola. nada, gracias, Esperanza, como siempre. Y voy a abrir mi apunte porque normalmente no los hago, pero Jorge Pedro, me has hecho reír como loca. Estoy segura que tienes ADDH, porque yo lo tengo. Entonces yo te veía todos esos saltos, yo te iba siguiendo y para mí fue un gozo, verdaderamente. Así pienso. Entonces yo no sé si me da miedo o está bien o qué. Entonces eso es muy, muy divertido. Y yo te tengo un par de preguntas. Escribes, creo que ya dijiste un poco cómo vas escribiendo y cómo vas uniendo todo. Esa parte de ser espía en tu propia ciudad me encantó, porque sí, vivir como un escritor es vivir también como un espía. Y luego después vas recomponiendo todo. Me encantaría saber cómo rehaces ese rompecabezas que fuiste dejando desperdigado por la vida. Y una pregunta que estoy segura que tiene que ver, ¿cómo te sentiste viajando en el tiempo? Porque es un viaje en el tiempo, de voy y vengo todo el tiempo, sí, claro. Uno de los epígrafes proviene de las primeras páginas de La vida, instrucciones de uso de George Perec. La labor del armador Sí, de lo vi. Puzzle
es difícil de describir algo así, ¿no? La, la labor de armar un rompecabezas es difícil, por algo se llama rompecabezas, porque se te rompe la cabeza, tienes todas las piezas ahí dispuestas, pero es muy divertido porque pienso, ay, la parte de París la voy a meter después de que los conquistadores fueron alojados en el Palacio de Ashayakat. ¿Por qué? Porque ahí es cuando los conquistadores ven una ciudad por primera vez y yo me pregunto, ¿alguno de ellos habrá tomado la pluma y se habrá puesto a escribir lo que vio? Las primeras impresiones son importantes. Y entonces, aquí van las impresiones que tuve en un viaje a París. Entonces, yo no sé si es las siglas que tú has mencionado, alguna anomalía psicológico o psicológica, algún desorden, alguna cosa que así funciona mi cabeza, pero sí pienso, esto tiene relación con eso, y eso tiene relación con eso, y eso es que si lo piensas bien, todo tiene relación con todo. O sea, esta taza de café y este ticket y este smartphone y este libro sobre el Segundo Imperio que tengo aquí, y si lo sabes acomodar, siempre hay una manera de relacionarlo. Entonces, es divertido. Claro, hay cosas que de plano no puedes relacionar y esas las tuve que sacar del libro. Hay crónicas enteras, largas, que ni con calzador entraban, porque yo pensaba, eso está muy forzado, eso no tiene nada que ver con nada, y con todo el dolor de mi corazón lo tuve que sacar. Pero todo lo que sí veía que cabía, pues lo tuve que meter, y aquel que se dé cuenta por qué de pronto me puse a hablar de Chimalhuacán ahí, o por qué de pronto me puse a hablar de eso en tal lugar, yo ya me daré por bien servido, porque todo está calculado, todo está a propósito. Ahora, ¿cómo me sentí viajando en el tiempo? Pues como me siento todos los días, porque al menos aquí en el centro histórico donde yo vivo, pero sospecho que todo el mundo funciona igual, todas las capas están superpuestas y uno no deja de ser el niño que fue, uno no deja de ser el adolescente que fue, esta ciudad no deja de ser novohispana, pero tampoco se deja de ser decimonónica. Todos los tiempos están vivos al mismo tiempo y entonces uno al vivir está transitando por diferentes temporalidades sin darse cuenta. Lo que uno llama presente en realidad es un cúmulo de pasados dispares. Creo que lo traté de poner en palabras en el epílogo, en el último capítulo del libro. Empiezo con unos versos de T.S. Eliot y con el Eclesiastés y todo eso. Poner sobre la mesa ese problema. ¿Dónde termina el pasado? ¿Dónde empieza el presente? Porque a mí, la verdad es que yo ya me estoy volviendo loco porque no entiendo dónde termina el pasado. Para mí, como escribió Carlos Fuentes, ningún tiempo mexicano se ha cumplido aún. Todos los tiempos mexicanos están vivos. Entonces, viajar en el tiempo es algo cotidiano cuando uno sabe mirar. Gracias, me encanta. Y te agradezco muchísimo porque yo vivo en Cancún. Me encantó tu chile xcatic. Me encantó que fuiste a la misa ahí en Cozumel. Ahí estaba yo, fíjate, y no nos conocíamos. A la capillita esa, que está reconstruida, por cierto, pero bueno. Y muchas gracias de veras. Lo sigo gozando y también lo compré en papel para poderlo prestar, aunque no sé si lo voy a poder prestar, porque está todo marcado, escrito, doblado, ¿qué te puedo decir? Mil gracias, de verdad. Fernando Pérez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Esperanza, hola a todos y muchísimas gracias por este evento tan padre en todos sentidos. Y bueno, Jorge Pedro, felicidades por esto y por todo lo que has hecho. Y yo nada más quería, bueno, sí, preguntar, de todos estos estímulos que tu ojo tan entrenado, que además, evidentemente en la Ciudad de México y viviendo en el centro histórico, pues todos los días recibes una cantidad pues brutal de nuevos y nuevos estímulos. Esta idea muy interesante que nos dabas de lo infraordinario, y a eso súmale luego todo lo ordinario que sucede en la Ciudad de México, que es muchísimo. Y déjame nada más hacer un paréntesis, por cierto, que hubiéramos
supuesto que vivías en el centro histórico porque haces muchas referencias naturalmente al centro, a la torre latinoamericana, las torres de satélite, ya expandiendo un poquito más el radio. Pero luego de todo eso, ahorita diste una clave de cómo el trabajo que te significa ir filtrando, seleccionando, pasar por una buena criba y decir, aunque me encantaría que esta guiño, usando tus palabras, que se me ocurrió pudiera incluirse, pero no lo voy a poder incluir porque es excesivo, porque no entra ni con calzador, siguiendo lo que comentas. Todo ese material que vas dejando, dices, bueno, pero esto me va a dar material o ya me puede permitir ser incluido en el que sigue y no te da también como el remordimiento de cómo me hubiera gustado incluir esto, pero no va a caber ni en el que sigue. Sí, es como cuando se grababan los discos al menos antes y entonces había outtakes, ¿no? Había canciones que no entraban en el disco y luego los metían como cara B de algún sencillo, o cuando muere el cantante pues sacan un disco doble con todos los outtakes, ¿no? Yo todos esos outtakes los tengo ahí, es decir, en algún momento los podría yo sacar en un disco doble o no, porque nunca sirvió publicarlos, pero sí los tengo ahí guardados porque hay crónicas bien buenas que no encontré cómo meter acá. Y mira, lo que decía Esperanza hace rato sobre la labor blanda y la labor dura, también como parte de la labor dura o como un epílogo de la labor dura está precisamente cribar, tamizar, filtrar todo aquello que hay que ser muy honesto con uno y decir, este párrafo sobra, este capítulo mejor no lo meto, con todo el dolor del corazón. Y luego viene el editor que te dice, de plano, esto quítalo, no se entiende, esto yo lo reacomodaría, y uno agradece ese diálogo, ¿no? Pero sobre todo uno tiene que tenerlo, uno tiene que tener claro que tiene que ser muy sincero y decir, esto no cabe, esto no puedo meterlo yo, porque sí está muy forzado. Finalmente, tiene que haber un hilo conductor y tiene que ser lo suficientemente resistente. Puede ser fino, casi imperceptible, pero tiene que ser resistente. Por ejemplo, hay veces en las que transito de un lugar a otro, de un tiempo a otro, de manera como muy natural, y otros en los que parece que está muy sacado de los pelos, como, ¿qué tiene que ver esto con lo que viene? Pero si lo lees con atención, por ejemplo, cuando los conquistadores llegan a Tenochtitlan y yo digo que venían barbones y sin afeitar, y a continuación me pongo a escribir sobre mi barbero en el barrio de la Merced, pues ahí a lo mejor no todo el mundo lo pesca, pero habrá quien diga, ah, claro, venían barbones, el barrio de la Merced, el barbero, entonces como que sí fluye, pero hay otros en los que de plano es mucho más difícil, ¿no? Oye, ¿cómo se llama esa belleza? Se llama Pirruño y él me ayuda mucho a escribir. Que te iba a decir, es tu editor. Oye, algo que acabas de decir, mira nomás Pirruño la nariz, qué belleza. Algo que acabas de decir y me encanta. Yo creo que un escritor es escritor cuando ya no le da tristeza mochar, cuando ya dice, qué descanso, eso era lo que no me cuadraba, eso era lo que no me gustaba, y cuando lo quito, siento una paz y una tranquilidad porque todo se acomoda. ¿A poco no? Pero ¿por Sí, qué? ¿Por qué llega? Uno tarda en llegar a eso, ¿eh? es como cuando un amigo se pelea contigo por cualquier tontería y te deja de hablar y dices, ay, qué bueno que me dejó de hablar. En el fondo ni éramos amigos. O sea, la verdad me da mucho gusto haberme deshecho de esa persona. Ándale, sí, O sea, exacto. pone que era mi amigo y que lo quería mucho y lo extraño, pero no lo extraño. Ahora que lo pienso, qué bueno que se fue. Exactamente, es como, pues qué favor me hizo, qué maravilla. No, de veras, ¿eh? A ver, aquí estamos 80 personas contando a Pirruño y a Jorge Pedro. Por favor, tomen en cuenta esto. Uno, cuando escribe, en paralelo borra. Cuando escribes,
eliminas, eliminas, eliminas. Y ese ego y esta cuestión de qué bonito escribo y todo me queda muy bien, no hace bien, al contrario, ¿verdad? Gina, Prián, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar aquí. Hola, gracias Esperanza por esta oportunidad. Jorge Pedro, me encanta porque nos platicas las cosas tan a gusto, nos sentimos que estamos ahí junto a ti, Ruño, y en tu escritorio y atrás tu librero, y eso se me hace delicioso. Gracias. Oye, mira, yo en esta segunda lectura me di a la tarea. Bueno, primero quiero comentarte que decías que en Gandhi ponen tu libro en la sección de historia. Y curiosamente yo aquí en mis notitas puse que tu libro debería ser un libro de texto obligado, obligado ya, no sé si a alturas de secundaria o ya entrando a la prepa, porque es tan difícil que la historia, la crónica sea digerible, ligera, divertida, te identifique, y eso lo tiene tu texto, esta crónica es eso. Y de veras, yo que estoy en tema infantil y muchas veces con adolescentes, aprecié mucho tu material en ese sentido. Y en mi segunda lectura lo que busqué fue marcar, así como Tavi, como Luz María y todas las que dicen que hicieron trizas tu libro, esas citas que me pudieran ayudar a invitar a los chavos a que lo lean y que además no sientan que tienen que irse así, ¿no? A, B, C, D, E, sino que, a ver, hazle así el libro y donde caiga tu dedo, empieza a leer y a ver qué te encuentras. Y eso es increíble porque de veras, no hay que leerlo en orden tu libro. Me impresiona que puedes empezar en la página 137 y encontrar algo. Entonces yo aquí te cité, procuremos ser justos. Ni todos en el Anáhuac fueron tan virtuosos como nos han dicho que fue Nezahualcóyotl, ni en el grueso de los españoles se comportó con la misma mala leche de, digamos, Beltrán de Guzmán. Uno es como Dios lo hizo y peor muchas veces, opina Sancho Panza. ¿Por qué tantas generaciones después seguimos empeñados en ver víctimas y victimarios? Y como esta, tengo varias citas que me parecen geniales, que me encanta porque se las puedo leer a mis sobrinos, se las puedo compartir incluso a niños más pequeños y decirles, dejemos los juicios de valor sin estarlo diciendo, reconozcamos cómo una esquina del centro puede ser mágica y cómo tu persona, me encantó lo que acabas de decir de lo intraordinario, nos puede llevar a ponerlo en papel, pero sobre todo a ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que te agradezco muchísimo esta oportunidad de decirte. Muchas gracias. Dejar de juzgar el pasado, ¿te imaginas? Eso sería un avance muy grande. El pasado no está ahí para que nos caiga bien o nos caiga mal o para opinar. El pasado ya estuvo y sigue estando al mismo tiempo, pero dejar de juzgar el pasado y tratar de entenderlo, esa es la labor del historiador, pero también debería ser la labor de todos nosotros. Hay una frase, y ojalá fuéramos iguales con el presente, pero eso ya es llegar a un nivel de sabiduría al que quién sabe si algún día lleguemos. Los juicios de valor son como el alcohol o como el enamoramiento. Hay que dosificarlos. Son buenos, pero a cuentagotas. Hay una frase de Josep Pla, el cronista catalán, que dice, es mucho más difícil describir que opinar. Esa frase a mí me gusta mucho. Opinar lo hace todo mundo, sobre el pasado, sobre el presente, emitir juicios de valor, hablar de fulano, estar tildando y adjetivando y poniéndole epítetos a las cosas y a las personas. Opinar. Y ahora con las redes sociales ni te cuento. Pero describir la realidad, ahí no se mete mucha gente, ¿no? Entonces mucha gente pone en internet, les comparto mi columna de opinión. Y yo digo, ya dejen de opinar, ya no queremos que opinen más. ¿Por qué no mejor me cuentas cómo es la situación? Me la desmenuzas, me la explicas, descríbemelo. Eso ya es mucho pedir. Imagínate un mundo en el que en lugar de opinar, describiéramos. Imagínate un mundo en el que no juzgáramos el pasado, sino que nos dedicáramos a entenderlo. Uy,
Qué difícil, ¿eh? Ojalá fuéramos hacia allá como humanidad. Así es, qué bonito. Adriana Vila, ¿cómo estás? Hola, muy contenta, agradeciéndote, Esperanza. Si tú no hubieras respaldado y nos hubieras recomendado este libro, pues yo lo hubiera dejado de lado muy pronto. Muchas gracias. Jorge Pedro, mira, viví en la Ciudad de México muchos años, tengo 15 años viviendo en Estados Unidos. Y algo que me encantó como cronista, la descripción de la Ciudad de México, las esquinas, y ahí hay una placa, y yo decía, "Ah, y ya le van a quitar el nombre de Alvarado, pues claro, hay que quitárselo". Pero cuando tú me acercaste a la Casa Xochiquetzal, admiro tanto a Elena Poniatowska, a Marta Lamas, a Jesús Rodríguez cuando estaba en Coyoacán y sus shows de crítica política. O sea, los testimonios que pones ahí de las mujeres que viven ahí. Ay, pero qué cosa, qué cosa, qué cosa. Bueno, primero dije que no me gustó y que lo hubiera dejado. Hay muchos párrafos donde no te entiendo nada. Y yo no tengo la paciencia como Luz María, o no me acuerdo, Marta, me parece, Marta Colín, que te leyó con un diccionario. Yo decía, pues es un chavo y pues así hablan y pues yo ya no le entiendo. Y pues ni modo, y seguía adelante. Pero pero hay muchas cosas como la Casa Chiquetzal, y le decía a mi esposo, mira, esto un cronista nos debe decir, porque yo no sabía, con todo y lo que las admiro, y yo no sabía que esto existía. Bueno, fue extraordinario. He pensado mucho en ti porque en algún momento dices que mucha gente asocia la conquista y destrucción de Tenochtitlán con con la destrucción de Jerusalén. Y me llamó mucho la atención que creo que cuando fuiste a Cozumel encontraste una pues un templo judío y decidiste ir y comentas que eres un judío converso. Y desde el sábado 7 de este mes yo digo, ay, 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 ¿qué estará viviendo? Bueno, todos estamos viviendo algo muy fuerte, pero bueno. Muchísimas gracias, Jorge Pedro. Lo estoy leyendo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, aprendiendo mucho y te agradezco el aire de renovación, de juventud y el que me descubres muchas cosas nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un gran abrazo hasta Estados Unidos. El hecho de que vivas allá no te vuelve menos mexicana, ¿cierto? Incluso te vuelve más mexicana. La mexicanidad es una identidad que se parece a la identidad judía porque no tiene corsés, no tiene fronteras, es una identidad supranacional. Se es mexicano no matter what, no matter where. Y entonces, pues viva México y vivan todas las identidades y ojalá todas las identidades sepamos convivir las unas con las otras, pero es difícil porque existe este pensamiento, aquí empiezas tú, aquí empiezo yo. Ahorita estoy leyendo el ensayo de Elías Canetti, Masa y Poder, y bueno, pues explica muy bien lo que está pasando ahora y lo que siempre ha pasado entre las naciones, entre los... En fin, Elena Poniatowska es muy discreta y se lo tiene muy guardadito. Ella nunca habla de la Casa Xochiquetzal, pero ella es muy... aporta mucho a la casa desde el inicio. Lo mismo que Jesús y lo mismo que, en fin, mucha gente que apoya a estas mujeres a quienes lo mejor que podemos hacer es escucharlas, porque son unas señoras de la tercera edad y a las señoras de la tercera edad lo que nos toca hacer es escucharlas. De hecho, nos toca escuchar a todas las personas, porque si realmente entrevistáramos a la persona que va con nosotros al lado en el metro, a nuestra abuela, al vecino de abajo, si realmente nos supiéramos escuchar y prendiéramos la grabadora, imagínate hacer 3 entrevistas al día y todo el tiempo estar escuchando a la gente, a la gente, a la gente. La gente tiene unas historias
que si supiéramos parar la oreja, nos iríamos de espaldas. Entonces, estas mujeres, al ser sexoservidoras en el centro durante tanto tiempo, pues imagínate todo lo que han vivido. Entonces, a mí a veces se me han salido las lágrimas cuando las escucho y con mucho respeto les digo, ¿puedo prender la grabadora? Porque claro, siempre hay que preguntar, ¿no? Pero ¿cuántas historias no hay ahí que no estamos escuchando? Y qué bueno que haya la oportunidad de ser una herramienta, un instrumento para trasladar esas historias a los lectores. Muchas gracias. Camila, buenos días para ti. ¿Cómo estás? Bien, Esperanza, muchas gracias. Qué bueno. Gracias por presentarnos a Jorge Pedro y tener la oportunidad de aprender y aprender. ¿Qué te pareció? Muy bien. Una pregunta para ti, Esperanza. ¿El hilo conductor de Jorge Pedro sería el pensamiento? El hilo conductor. Bueno, yo más bien se lo preguntaba porque como va por muchos vericuetos y de pronto se regresa y parece que hace esquina y encuentra otro camino. Pero sí, ¿qué te parece, Jorge Pedro? A mí puede ser uno de sus hilos conductores. A ver, el pensamiento siempre es un hilo conductor, ¿no? Sí, es el hilo conductor por excelencia, ¿no? El flujo de conciencia en la literatura, en la narrativa, en el periodismo, en cualquier género, tiene que haber un inicio, un desarrollo, un final, una dirección, una progresión. Pero el pensamiento no funciona así y yo he querido reflejar, patentar, hacer patente la locura que llevo aquí adentro y que todos llevamos en nuestras cabecitas en la hoja impresa, ¿no? El pensamiento es así, es como un río con sus meandros que siempre encuentra la salida. Y a veces puede ser un poco difícil seguir esos meandros, pero hay... que el pensamiento sea el motor para seguir montados en el hilo conductor, ¿no? El pensamiento te lleva a seguir en el hilo, ¿no? Sí, es la herencia de Proust, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas? Otra cosa, Esperanza, Jorge Pedro, me encantó el libro. Quiero confesarles que lo leí en un día. Ayer amanecí con los ojos así, pero lo terminé. Me encantó porque a mí lo que más me gusta, el género que más me gusta es la historia. Y esto es hermosísimo. Y tomé dos frases que dice la lengua como instrumento de poder, de Antonio Nebrija, que la lengua es como un instrumento de poder y exactamente sin la lengua no nos podríamos comunicar tan extensamente. Otra frase que dice, hay cosas viejas que nunca envejecen, de Luis González Obregón, como la soberbia es una de ellas. Y varios, no, te puedes ir por todo el librito sacando frases y palabras. Yo también lo leí con el diccionario en la mano porque sí, desconocía muchas palabras, pero todo en sí el libro, y me identifiqué mucho, sobre todo en la calle de Tacuba, que la vas describiendo, y yo iba caminando ahí contigo porque yo voy mucho al centro histórico. El señor que vende los llaveros, la panadería La Vasconia, el café de Tacuba, todo Tacuba. Yo voy y vengo siempre del centro histórico. Es mi paseo favorito y mi proveedor, porque cualquier cosa que necesito voy y lo compro allá. Pero me llevó tu libro. Hace cuenta que yo iba caminando ahí a la hora de irlo leyendo, porque iba yo viendo todo lo que describes ahí, yo lo he visto. Así es que muy, muy hermoso tu librito, muy fácil de leer y además aprendiendo muchísimo, muchísimo. Gracias, Jorge Pedro. Gracias, Esperanza. Gracias. Muchas gracias. Oye, mira lo que te sugieren, Jorge Pedro, que estaría padrísimo que fueras chofer de Uber
y así entrevista que te ibas a echar unos libros maravillosos. Coincido. Oye, Socorro Zavala, ¿cómo estás? Ya vamos cerrando, tenemos a Socorro y Mónica Halvis por ahí, y Laura Pérez, y ya estamos. ¿Cómo estás, Socorro? ¿Te podemos ver? Muy bien. ¿Sí me ven o no me ven? Pues No vemos lo tu sé. nombre. Ah, bueno. Le quiero decir que disfruté muchísimo el libro. Yo sí me aparté de la sala, me fui a la sala de lavandería. Tengo un domo precioso que da una luz espectacular. Leí el libro, que me encanta, porque volví al papel. Es una magia leer en papel. Y con mi teléfono para ir viendo y buscando las palabras, porque así es como se amplía el vocabulario. Yo viví en Azcapotzalco y estoy pensando llevar a mis amigas a la cantina del Duque de Venecia. Y enfrente está una nevería, el Nevado de Toluca, que es una belleza, te transporta a los años 50, 60. Todo es precioso. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno que te gustó. Muchas gracias. Gracias, Socorro. Bueno, pues vamos a despedirnos con Laura Pérez. ¿Cómo estás? También en Estados Unidos, pero como dice Jorge Pedro, sigue siendo mexicana. Sí, justo eso iba a comentar. Bueno, dos cosas. Yo apenas lo estoy empezando, lo acabo de conseguir en audiolibro y lo empecé hace poquitito, entonces todavía no todavía no lo disfruto como debo, pero una de las cosas que dijiste ahorita, Jorge Pedro, que me encantó y que me hizo recordar algo que me encanta y que con lo que crecí es esto de entrevistar a la gente. Yo crecí viendo el Canal 11. A mi papá le gustaba mucho que viéramos el Canal 11 porque no le gustaba que viéramos Televisa y telenovelas y todas estas cosas, como que decía, no me gusta que reciban esa información. Entonces, pues la Canica Azul y programas que pasaban ahí. Pero uno de esos programas con los que crecí y que sigo disfrutando mucho a veces es el de Cristina Pacheco, de Aquí nos tocó vivir. Que pues eso se me hace la cosa más entrañable que hay de los programas que hay en México, de la televisión mexicana, porque justamente es eso, es darle voz a toda esa gente que vive en nuestro país y que se nos olvida que tienen historias increíbles. Y como que yo aprendí eso viendo ese programa y muchas veces yo trabajé en el centro, trabajé varios años en el Nuevo Mundo, que está pues ahí en el mero centro, ¿no? Y me iba en metro. Y entonces, sí, igual que tú, como que apuntaba en una libretita tus historias que me contaba la gente, ¿no? Cuando yo tomaba el metro muy temprano, a las 7 de la mañana ya estaba ahí esperando que llegara el metro y llegaba al Zócalo, que es impresionante, y de hecho he escrito algunas cosas sobre llegar al centro de la ciudad por la estación Zócalo y salir y ver esa inmensidad de la catedral y Palacio Nacional y etc., como que esa parte luego se nos olvida de ver esos lugares y disfrutar esa magia de esos lugares que, como dices, está el pasado ahí, porque es como si te hubieras subido a un tren del pasado y llegaras y está conviviendo el pasado con el presente y con el futuro, porque pues la Ciudad de México tiene toda la historia del mundo. Entonces, me parece increíble que tú toques en un libro todos esos lugares y que nos ayudes a recuperar la historia, lo bonito de la historia, que la historia es vivirla y ver que cuántas personas han pasado por ahí y todas esas personas tienen mucho que dar. O sea, no nada más es la persona famosa la que hay que entrevistar, sino a cualquiera. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa enseñanza yo se la debo y mucha gente se la debe a Elena Poniatowska, que ya desde finales de los años 50 puso sobre la mesa el tema de
hay que entrevistar a los que nadie entrevista. Y Cristina Pacheco es maravillosa, por cierto, ¿eh? Muchas gracias por tu comentario. Sí, sí, gracias a ti. Gracias, Laura. Oigan, y Elena Poniatowska va a estar también aquí en la comunidad próximamente. Oigan, pues aquí ya prácticamente terminamos con esta charla con Jorge Pedro. Yo te agradezco a nombre de todos algo que seguramente lo habrás escuchado una y otra vez al respecto de tu trabajo, y es que nos acerques a la historia con esta, digamos, esa fluidez, tiene un ritmo, es agradable. Recordar algo pasa por asimilarlo primero, y tú haces que suceda eso. No hay que aprenderlo, no hay que memorizarlo todo para que después lo vayamos a recordar, al contrario. Tú haces que parezca sencillo, que el conquistador tuviera también miedos, frustraciones, el amigo que ya córtalas para siempre, pero entonces sí me regreso, pero quiero, pero no. Es decir, haces a cualquiera de los personajes de tu libro humanos. Y a veces se nos olvida que la historia está hecha por hombres y por mujeres que también se convirtieron en otra cosa a lo largo del tiempo. Pero es una delicia escucharte hablar y es una delicia leerte, porque precisamente nos permites asimilarlo, nos permites transformarnos en esas partes a las que vas y en estos personajes de los que hablas. Eso es muy enriquecedor. Muchas gracias. Y pues acá te esperamos. ¿En qué andas? ¿Ya tienes otro libro? Porque así son ustedes, no sueltan uno y ya tienen otro por ahí, ¿o qué? Muchas gracias por el espacio, y estoy procurando leer todos los comentarios que ponen, ¿eh? No crean que lo estoy... Lo que pasa es que no podría uno contestar uno por uno, pero los estoy leyendo y les agradezco con el corazón. Ahora estoy preparando un programa de televisión precisamente para el Canal 11, pero va a salir hasta abril o mayo, sobre la ciudad, y creo que les va a gustar porque tiene un poco esta tónica enloquecida del libro, de ir de un lado a otro, entrevistar a la gente a la que comúnmente nos entrevista. Y no hace falta que yo tenga un Uber, ¿eh? Yo ya como pasajero de Uber, yo ya voy entrevistando al conductor. O sea, eso es algo que siempre hago, siempre voy hablando con el conductor. Les agradezco mucho, y qué bueno que van a tener a Elena Poniatowska. Yo aprovecho para decirles que esta tarde, hoy, quien esté en la Ciudad de México, a las 6 de la tarde presento este libro en la Feria del Libro del Zócalo, por si alguien quiere darse una vuelta. Sí. Y bueno, pues que el libro sigue disponible en todas las librerías del país, y que se puede conseguir también en audiolibro narrado por mí. Luego les contaré lo que es grabar un audiolibro, ¿eh? Es pesadísimo, pero se disfruta mucho, y también está en todas las plataformas de libro electrónico, y ojalá que este libro nos pueda ayudar a que todos seamos menos duros con el pasado, menos duros con el presente y menos duros con nosotros mismos. Y gracias. ¿A qué hora es lo de hoy a la Feria del Libro? Hoy a las 6 en el foro las 6. Pancho Villa, así se llama, es una de las lonas grandes que están ahí en el Zócalo. Ajá. El foro Pancho Villa, a las 6 de la tarde en la Feria del Libro del Zócalo. Hoy a las 6. Gracias. Hoy a las 6, va, lo ponemos ahora también en los grupos de talleres, porque seguramente habrá muchos y muchas que se animen a ir. Y nada. Gracias. Gracias otra vez, un placer, y te disfrutamos un montón. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Nos vemos pronto. Estuvo padrísimo. Ya llovió, ¿verdad? Ya llovió. Gracias. Esperanza, ¿ya llovió? Ya, aquí en Madrid ya. ¿No me ves feliz de suéter? Ya tienes tu suéter. Desde ayer, por eso pregunto. Ay, sí. Desde ayer ya te veo feliz y muy tapada. Ay, sí. Es que viene junto, Luzma, lo de tapada con feliz viene junto. Gracias, Esperanza. Les aviso de Poniatowska porque he estado mandándome unos mensajes con ella. La cuestión es que necesitamos que alguien le eche la mano para el rollo este del Zoom, porque por si está como agobiada, ¿no?
Entonces, es un encanto y estoy segura que vendrá. Pero bueno, no lo quiero dejar. Pero es que como voy a México ya, ando ya más allá que acá. Ya los quiero ver y abrazar. Bravo, Esperanza. Nos Acá te vemos esperamos. pronto, Mucho cariño. gracias. Adiós. Muchas Gracias. 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 Buena semana.